Es momento de hacer un balance y radiografía social de las elecciones municipales complementarias en centros poblados 2023. Se encuentra con nosotros vía Zoom Alfredo Quintanilla, investigador y especialista en temas electorales. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Coméntenos, por favor, ¿cuál fue la razón para que los 168 centros poblados no logren elegir a sus autoridades y se tenga que realizar nuevamente una elección complementaria? Bueno, hubo diversas razones. En algunos casos se anularon las elecciones por diversos motivos. El principal fue problemas con los padrones. Como ustedes saben, el anteaño pasado, mejor dicho, el 22, se encargaron a las municipalidades la confección de los padrones y lo mismo ocurrió el año pasado. Ese fue uno de los motivos. Otros fueron actos de violencia en algunos casos y en muchos más la gente no asistió, de tal manera que muchas autoridades municipales consideraban que debía asistir más de la mitad, cuando el jurado en su resolución 362 no había fijado que el voto fuera obligatorio, de tal manera que hubo malentendidos y no se llevaron a cabo, por lo menos en esos 169 centros poblados a los que se les convocó en el mes de abril del año pasado, ¿no? Uh-huh. Claro, usted señala que una de las razones fue el ausentismo. Entonces, ¿por qué cree que hubo este porcentaje de ausentismo en algunos centros poblados? Bueno, por lo que hemos podido comprobar en esta segunda oportunidad, digamos, es que ha habido mucha falta de difusión de parte de las autoridades municipales provinciales, ¿no? De hecho, la gente en muchísimos casos no sabía, no estaba enterada de la realización de estas elecciones. Y entonces, por tanto, también se explica, digamos, de alguna manera la poca asistencia si la comparamos con elecciones municipales. La diferencia con las elecciones municipales es que el voto es obligatorio y hay, digamos, la amenaza de una multa. Uh-huh. Esta vez, en esta elección, el voto era voluntario, por tanto no había multa, y eso, digamos, desincentivaba la participación, ¿no? Aún así, podemos decir de que ha participado más del 51%, 51.7% del padrón acudió esta vez en los 169 centros poblados. Ahora, de estos 168 centros poblados, hay quienes no lograron elegir a sus autoridades. En ese caso, ¿cuántos son estos centros poblados? Hay dos, específicamente dos que están en la provincia de Jaén. En dos hubo, digamos, conatos de violencia por reclamos que pasaron a mayores, reclamos de electores que no se encontraban en el padrón. Entonces, como ya, digamos, que la sangre podía llegar al río, los comités electorales optaron por suspender esas elecciones. O sea, tenemos 167 alcaldes elegidos en el 13 de diciembre. ¿Y cuáles son esos centros poblados? Y en este caso, ¿cómo se haría con ellos? ¿No se hará otro proceso electoral? Mire, sobre lo segundo no sabría decirle. En todo caso, los centros poblados fueron Rosario déjeme precisar el nombre, Rosario de Chingama y Cedro del Pasto. Esos dos son los centros poblados en los que se suspendieron las elecciones por actos violentos, digamos, ¿no? ¿Dónde quedó ubicado? Los dos están en la provincia de Jaén, en Cajamarca. Cajamarca, ya. ¿Cuál fue el centro poblado que tuvo mayor participación electoral? Aquí hemos roto un récord mundial. En el centro poblado de Sabana
que queda en la provincia de San Miguel, también en Cajamarca, ha votado el 99.68%. De 310 convocados acudieron a votar 309, un verdadero récord mundial, más aún si tomamos en cuenta, como decía, que el voto era voluntario, ¿no? Ok, ¿cómo puede explicar entonces esta mayor participación en ese centro poblado? Habría que estudiar, habría que estudiar el asunto porque más aún de lo que tenemos información es que allí no hubo, digamos, funcionarios municipales. Parece que el esfuerzo ha sido enteramente del comité electoral. Llegó la gente de la OMPE la última semana a ayudarles a la capacitación de los miembros de mesa. Habían dos listas, probablemente las dos listas hicieron una buena campaña, de tal manera que motivaron a todos los electores, ¿no? A mí me parece, con la experiencia que tengo de 20 años en estos asuntos, me parece una cosa extraordinaria, absolutamente genial que vaya pues más del 99% a votar, ¿no? Habría que más bien preguntarle a ese señor o señora que faltó, por qué faltó, digamos, pero sí, es una cosa muy destacable, ¿no? El centro poblado de Sabana, Claro. del distrito de Illapa, está en el distrito de Illapa, en la provincia de San Miguel, en Cajamarca. Bien, ahora quisiera por favor que nos aclare, en el caso de actas observadas o impugnadas, ¿quién la resuelve? ¿El Comité Electoral, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Nos podría aclarar ese tema, por favor? Sí, de acuerdo a la resolución 362 del Jurado Nacional de Elecciones del año antepasado ahora, del 22, la primera instancia para resolver las actas impugnadas es el Comité Electoral y la segunda instancia era la Comisión Técnica Electoral de cada provincia. Ahora, en este caso, tenemos entendido que casi en todos los casos iba a haber proclamación o ya hubo proclamación de alcaldes, de ganadores en el mes de diciembre, ¿no? Claro, ahora todo este trabajo de investigación que se ha realizado, que usted nos está ahorita contando, ¿cómo se ha desarrollado? Ahora se ha visto un trabajo de campo de repente, ¿cómo se ha llevado a cabo? Sí, bueno, yo trabajo básicamente con las cifras de la OMPE y he tenido oportunidad también de contactarme con trabajadores, servidores de la OMPE, funcionarios de la OMPE que han estado muy cerca en el terreno, ¿no? Tengo entendido que de los 169 centros poblados estuvieron el día y la jornada en 133, de tal manera que ayudaron, pues, como digo, a resolver los asuntos o las dudas, las consultas que tenían tanto los miembros de mesa como los comités electorales. Claro, ahora, también nos podría indicar, por favor, el lugar donde existió un mayor ausentismo, por favor, y asimismo, ¿cómo se podría hacer para cambiar esa situación, incentivar a los electores a que participen en este proceso electoral, tomando en cuenta lo que usted nos ha dicho, que el voto es voluntario? Bueno, en dos casos han sido notables, digamos, el ausentismo. En Abancay hay dos centros poblados, Villa Ampay y Las Américas, y en Virú, en la provincia de Virú, al sur de Trujillo, está el centro poblado Puente Virú. En Puente Virú ha habido el 23% de asistencia, o sea, el 77% faltó, y en el caso de Abancay se ausentó el 85%. En ambos casos creo que la solución está en el compromiso de las municipalidades. Como usted sabe, la ley 31079 le encargó la organización a las municipalidades provinciales. Como sabemos, las municipalidades provinciales no tienen la experiencia, no tienen los conocimientos,
no tienen un órgano que se dedique a estos asuntos. Entonces, lo que ha pasado es, han habido diversos niveles de compromisos en las municipalidades, ¿no? Digamos que los más bajos se puede observar por los resultados han sido los de Abancay y Virú. De hecho, por ejemplo, en los centros poblados son muy grandes, son urbanos prácticamente en estos casos, ¿no? Tanto Puente Virú como Villa Ampay y Las Américas son de 4.000, 5.000 electores, ¿no? Bastante grandes. Ahora, la explicación que daban los funcionarios de Abancay eran que, digamos, tradicionalmente la gente no iba a sus elecciones de centros poblados y que más bien la aspiración de los centros poblados eran convertirse en distritos. Bueno, pero eso no explica el ausentismo. Aparentemente han sido por, como decía, falta de difusión y falta de mayor compromiso, de comisión técnica, por ejemplo. En ambos casos no había comisión técnica electoral, todo lo encargaban a un solo empleado, entonces obviamente un empleado sin experiencia y con solo la asistencia técnica telefónica de la OMPE, porque durante meses la OMPE solamente dio asistencia técnica a distancia, pues es muy complicado, ¿no? Para gente que no tiene ninguna experiencia en este asunto, conocimientos técnicos, dedicarse a una organización tan compleja, ¿no? Con Claro. tantos electores, con hacer sorteos, recibir candidatos, candidaturas, calificarlas, etcétera, es complicado, ¿no? Claro, Entonces creo también, que también si las cosas van a seguir así, tendría que ser un mayor compromiso de las municipalidades, aunque lo podría también optarse por, claro, pero eso ya depende del Congreso, ¿no? Podría optarse porque esas elecciones se entreguen su organización a los organismos electorales oficiales, digamos, ¿no? así es, ver también la forma, ¿no? Cómo poder acceder, porque algunos centros poblados se encuentran en zonas rurales, valga la redundancia. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco por su participación. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hemos conversado con Alfredo Quintanilla, investigador y especialista en temas electorales. A esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.